Entonces, esto es muy importante. Eh, por ejemplo, el día de hoy tenemos la primera clase que vamos a hablar de todo acerca de, ya tenía el link. Muy bien, Alicia, ya. Lo que es la salud mental, ¿no? Vamos a hablar de la historia, de lo que es la salud mental aquí en el país, como sus inicios, ¿no? Los albores de la psiquiatría en nuestro país. Entonces es muy importante saber qué sucedió en nuestro país en época que nosotros no estábamos, ¿no? Entonces todo eso ha quedado en historia. Entonces hay que enriquecernos con la historia también para conocer nuestros orígenes y todo lo que ha sucedido en nuestro país, ¿no? Entonces, hoy día vamos a hablar acerca de todo eso, una introducción a la salud mental y parte de su historia, ¿sí? Y de los grandes personajes que hicieron mucho por la salud mental en nuestro país, ¿ya? Entonces, eh, el, el primer tema es ese, hoy día, salud mental. La semana que viene vamos a tratar de, yo estoy leyendo todo lo que es el SIDA, ¿ya chicos? Criterios de evaluación e interacción salud mental y salud física, ¿ya? Vamos a hablar también en la tercera actividad lo que es la comunicación terapéutica, ¿no? La forma como el profesional debe comunicarse con sus pacientes, ¿ya? Vamos a ver diferencias entre la comunicación terapéutica y la comunicación social, ¿verdad? En la cuarta actividad vamos a hacer clasificar estos tipos de comunicación y sobre todo aplicado en el proceso de relación con el paciente. Tú como profesional, ¿cómo te vas a dirigir a este paciente? En la quinta actividad vamos a hacer todo lo que concierne a los cuidados del técnico de enfermería, al paciente con problemas de salud mental y a su familia, porque aquí el trabajo es doble, ¿ya? Aquí en esta especialidad se trata de no solamente atender al paciente, sino también a la familia del paciente, porque aquí el profesional tiene que también educar a la familia del paciente, ¿ok? Entonces, esto es muy importante. En la sexta actividad vamos a hablar de un tema también muy interesante que ya estamos entrando a todo lo que son problemas y trastornos mentales más frecuentes que se presentan. ¿Sí? Entonces, en la actividad 7, o sea, en la séptima semana, vamos a hablar de los trastornos de ansiedad, vamos a hablar de la ansiedad, de depresión y trastornos alimenticios. ¿Sí? Acuérdense eso lo que era bulimia, ¿no? Y la anorexia nerviosa, sobre eso se va a conversar, ¿ya? En la octava semana de actividades vamos a hacer todo lo concerniente a este tema que es la esquizofrenia, ¿no? Y estamos entrando ya a las enfermedades mentales específicamente, ¿no? Ahí vamos a hablar de los tipos de esquizofrenia, sus síntomas, sus tratamientos, el cuidado del técnico de enfermería a este tipo de pacientes. ¿Sí? También en la actividad número 9 vamos a hablar todo lo concerniente a lo que son los problemas psicosociales que se presentan, psicosociales, o sea, lo que se presenta en nuestras comunidades, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar del alcoholismo, de la violencia, ¿no? Intrafamiliar, de la drogadicción, etcétera, ¿no? O sea, se va a hablar de todo lo que son los tipos de drogas, que es el alcoholismo, el maltrato, intrafamiliar, etcétera, ¿verdad? Entonces, cómo tú como profesional técnico tienes que trabajar en ese campo, ¿ya? La actividad décima semana vamos a hacer todo lo que concierne a tratamientos farmacológicos, o sea, medicamentos, en las terapias, en las diferentes terapias de las diferentes patologías, y también se va a hablar mucho sobre la psicoterapia ocupacional, ¿ya? Esto de ahí va a ayudar muchísimo a las pacientes, ¿ya? La psicoterapia es muy importante para ayudar a nuestros pacientes. La psicoterapia ocupacional son técnicas que ustedes también tienen que practicarlo para poderlo llevar a cabo con sus pacientes. En actividad 11 o semana 11 vamos a hacer lo que es tratamientos farmacológicos en las depresiones y los trastornos alimenticios, ¿ok? Ansiedades y todo esto, ¿no? Porque definitivamente la ansiedad es un problema de salud mental que conlleva y tiene su origen también estos trastornos alimenticios
generalmente pacientes que tienen estos trastornos manifiestan depresiones y ansiedades. También en la semana 12 vamos a hablar de las terapias ocupacionales, o sea, cómo tú vas a brindar estas terapias, cómo vas a intervenir, cómo vas a ayudar. En la actividad 13, ¿ya? Vamos a hablar del modelo del técnico de cuidados, del técnico de enfermería a pacientes con trastornos mentales. Ahí se va a hablar de todas las enfermedades, ¿no? La psicosis, la esquizofrenia, los bipolares, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, de todos los problemas de salud mental. Y cómo el técnico de enfermería debe trabajar con este tipo de pacientes, ¿ya? En la semana 14 se va a hablar de todo lo que es concerniente a la medida de higiene y confort a los pacientes con trastornos mentales. ¿Okay? En actividad 15 o semana 15 vamos a hablar de las medidas de seguridad en pacientes con problemas de salud mental. También hay medidas de seguridad, es muy importante tenerlo presente. En la semana 16 vamos a hablar de la importancia del proceso de relación del técnico de enfermería con la familia. Por eso yo le decía que el trabajo en este tipo de pacientes es doble, porque tú cuidas, tratas al paciente, pero también tienes que ayudar a la familia, explicarles, porque muchas veces el profesional está hasta cierto punto con ellos, pero tenemos que educar a la familia para que ellos tomen el interés y el cuidado del paciente, ¿no? Y sobre todo siempre como recordándoles a ustedes que el trabajo nuestro es siempre estar en contacto con el médico especialista, ¿no? En este caso se trabaja con un psiquiatra, ¿ya? Ahora, ustedes como técnicos de enfermería, que muchas veces van a ir a trabajar en los hogares de los pacientes, aquí, por ejemplo, ustedes van a tener que, lógicamente, ustedes van a ir a los hogares de los pacientes y definitivamente educar a toda la familia con respecto a estos cuidados. ¿Ok? Bien. ¿Algún alcance que ustedes quieran dar? Y yo quiero hacerles unas preguntitas. Ustedes, por ejemplo, ¿qué entienden por salud mental, no? O sea, nosotros tenemos una definición, ¿no? Que la OMS nos da de salud, ¿se acuerdan? A ver, ¿quién me dice qué es la salud mental? A ver. A ver. ¿Quién participa? ¿Ya? Dando su concepto. A ver, ¿ya? A ver, ¿quién me da su concepto? Bien. A ver, ¿se acuerdan qué es? A ver, ¿quién me dice cuál es el concepto de salud? Ah, ya. Ya ve, ahí están muy bien. Ya. Ok. Ya. Perfecto. Claro. Cuando nosotros, muy bien, Werdy, muy bien. Ya. Muy bien, es el equilibrio de una persona y su entorno social, cultural. Perfecto, Cauti, muy bien. ¿Ven, chicos? Y también la salud también es, o sea, el bienestar físico de una persona, también Claro. mental, ¿no? Y Ajá. social. Sí, muy bien, Candela, muy bien, Candela. Bien, chicos, entonces,
tenemos el concepto, ¿verdad? Ese equilibrio, ¿verdad? Entonces todos sabemos, como lo dice la OMS, ¿no? Es un estado de completo bienestar, hablando de salud, ¿no? En general, digamos, ¿no? De un proceso en el cual es un estado de completo bienestar, ¿no? Físico, mental, social, ¿no? Y no solamente es ausencia de enfermedad, así lo dice el concepto. Ahora, cuando hablamos de salud mental, estamos siendo muy buenas sus conceptos en la cual la persona, ¿no? En este caso nosotros, por ejemplo, estamos orientados, nos sentimos bien, física y emocionalmente, ¿no? Entonces, el mantener ese equilibrio significa que estamos con salud mental, ¿verdad? Estamos orientados como personas en tiempo, espacio, etcétera, ¿no? Entonces, esa salud mental, lógicamente, es que tú estás bien, te sientes bien contigo mismo y con el medio ambiente que te rodea. Hoy día, jóvenes, estamos viviendo en estos momentos una situación muy difícil, que todos la conocemos y que realmente cuando empezó este problema a nivel del mundo, se dijo, se avisó, se avisó, ¿no? Con antelación, de que realmente con este proceso de la pandemia iban a presentarse muchos problemas de salud mental. Entonces, eso significa que en estos momentos ya se está viviendo esta situación. Por eso hoy día el Ministerio de Salud, las entidades hospitalarias, etcétera, están brindando mucha ayuda psicológica, ¿no? Terapias psicológicas que ayuden a estas personas, que a algunas les ha afectado más que a otras. En muchos hogares del mundo hemos perdido seres queridos y todo eso lógicamente afecta nuestras emociones, nuestra vida psicológica, nuestra tranquilidad, nuestro bienestar. Entonces, y es más, con esto de esta pandemia, se ha vivido un gran dolor en el aspecto de que muchos de nosotros que hemos perdido seres queridos, no hemos podido darles una cristiana sepultura adecuada, no hemos podido incluso despedirnos de ellos. Entonces, sucede que hay mucho dolor, hay muchas emociones que han ido afectando nuestra salud mental. Y no sé si ustedes se habrán dado cuenta cuando han salido a la calle, etc. Muchas veces las personas están así a la defensiva, cualquier cosita piensan que los están atacando, que los están ofendiendo, ¿no? O sea, están tensionados, manifiestan mucho estrés emocional, es decir, esas son las manifestaciones también. En otros casos vamos a ver nosotros depresiones, ¿sí? Personas que están con mucha tristeza, ¿no? Que llevan un gran dolor por dentro. Y muchas veces están con una sonrisita, pero en sí están llevando un gran dolor por dentro. Incluso personas que están presentando cuadros muy difíciles de ansiedad, ¿sí? De esas manifestaciones que ellos no pueden controlar muchas veces. Entonces, de eso se trata. El problema de la salud mental en estos momentos se está viendo que va en aumento por estas manifestaciones, por estos factores que han condicionado esta situación. Entonces, jovencitos, ustedes como futuros técnicos profesionales de la salud, definitivamente van a tener mucho trabajo para poder brindar a estas personas que van a ser sus pacientes afectadas con estas problemáticas, ¿ya? Entonces, pero para ello, nosotros tenemos que aprender, capacitarnos, entender de qué se tratan estas enfermedades, los factores que las condicionan y las manifestaciones clínicas. De tal manera que tú puedes detectar algún caso y ayudar a la familia y poderlos guiar a que acudan al profesional que es el psiquiatra en este caso, ¿no? El profesional indicado, ¿no? Idóneo. Entonces, tú lógicamente vas a tener esa facultad de poder derivar a estas personas que necesitan atención en el aspecto de la salud mental. Esto es muy importante
porque aquí, como ustedes ya van a salir de lo que ya han ido estudiando, van a tratar ustedes de investigar, no solamente se queden con la información que les brindamos, definitivamente. Ustedes investiguen y se van a dar cuenta de que hay mucha información en la cual les va a ayudar a ustedes en su crecimiento profesional, ¿no? En adquirir nuevos conocimientos, que los va a ayudar muchísimo a brindar una mejor atención al paciente con problemas de salud mental. Bien, entonces, para empezar esto, en los albores de nuestro país, esto empezó en el siglo XIX, ¿ya? Y prácticamente los últimos 30 años del siglo XIX, más o menos 1870, en aquella época en Perú no había esta especialidad. Ahí recién empezó a nacer, a crecer, ¿no? Habían profesionales, personas que incluso aquí no teníamos especialistas en ese campo. Y bueno, aquí van a sobresalir los nombres de personajes egregios de nuestra historia, ¿no? Como el doctor Casimiro Ulloa. Vamos a hablar también, por ejemplo, de Cayetano Heredia, grandes personajes médicos, ¿no? De las carreras médicas, que se dedicaron a impulsar y crear esta especialidad en nuestro país. Incluso Cayetano Heredia, él envió a un grupo de médicos peruanos, que él los consideraba como sus hijos, a estudiar a Europa, porque en Europa ya existían los adelantos, lo último que había en estas terapias, en estos cuidados, ya se conocía de estas enfermedades, y ellos fueron a estudiar allá en este campo, y cuando culminaron sus carreras, ellos vinieron a aplicarlos aquí en nuestro país, ¿no? Entonces, pero hay que también tener presente y recordar que hoy día, por ejemplo, en el siglo XXI, perdón, nosotros contamos con aviones, con toda la tecnología que ustedes conocen, que tú estás en un país al otro extremo del mundo en 12 horas, en fin. Pero en aquella época no era así, jóvenes. Cuando las personas viajaban de un lugar, por ejemplo, de Perú a Europa, iban en barco. Y un viaje en barco duraba hasta 6, 8 meses. ¿Se imaginan? En el mar, en alta mar, tantos meses. Entonces, con todas esas dificultades que existía de la época, ellos nunca se rindieron, nunca se hicieron para atrás. Ellos dijeron, no, tenemos que cumplir con esta misión, y iban preparados a capacitarse, muy comprometidos a poder traer todos los conocimientos que ellos adquirían en esos lugares para brindarlos a nuestra comunidad, a nuestra gente. Bueno, el doctor, por ejemplo, Casimiro Ulloa, también ustedes conocen hoy día en Perú, tenemos el hospital Víctor Larco Herrera, que es muy conocidísimo, especialista en salud mental, ¿no? Hospitales psiquiátricos. Este hospital, ¿por qué se llama Víctor Larco Herrera? Porque este señor Víctor Larco Herrera, en aquella época, Lima, jovencitos, era bien chiquitita, ¿ya? Era lo que es la Plaza de Armas, llegaba solamente hasta Corta, casi chiquitito era, y lo demás eran jardines. Por eso Lima, perdón, era la ciudad jardín, así se le conocía, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba? Todo eran grandes fondos, y el señor Víctor Larco Herrera era uno de los hacendados muy grandes de Lima, que tenían tantísimas hectáreas de terreno, que donó varias hectáreas para que se funde, se haga ahí, se construya, ¿no? El hospital que lleva su nombre, ¿no? En homenaje a él se le puso el nombre de Víctor Larco Herrera, ¿ya? Miren cuánto amor, cuánto cariño ha habido en las personas que donaban, ¿no? De lo que ellos podían para mejorar la vida de nuestros compatriotas, ¿no? Que tenían estas problemáticas de salud. Y así por el estilo, nació pues lo que es la psiquiatría en nuestro país, ¿no? Tenemos personajes también como, a ver si no nos olvidamos de alguno, ¿no? Tenemos ahí a, bueno, todo lo que ocurrió en aquella época,
en el siglo XIX, en los años, ustedes saben que la guerra con Chile, es todos los problemas que se presentaron en nuestro país, que nos dejaron catástrofe, digámoslo así, pero aún así estos hombres trabajaban por el bienestar de nuestro país, ¿no? Para surgir, para ayudarnos a mejorar. Bien, entonces ustedes van a leer la historia que les he puesto ahí en la plataforma y contemos también la parte de que antiguamente se creía que las enfermedades mentales, las personas afectadas con estos problemas eran personas poseídas por demonios, o también decían que las personas estaban embrujadas, ¿se dan cuenta? O que estaban poseídas por espíritus malos. Se creían, habían esas creencias antiguamente. Pero con el pasar del tiempo, realmente pues se fue descubriendo que no era así, que eran problemas a nivel cerebral, ¿no? O sea, que hoy día se conoce más, claro está, que estos problemas de salud mental se van presentando más que todo, ¿no? Y se ha hecho los estudios de que estas enfermedades tienen un origen a nivel de las de sustancias bioquímicas o neuroquímicas del cerebro, ¿ya? Por ejemplo, estas personas muchas veces presentan un déficit de estas hormonas, de estos neuroquímicos, que por ejemplo, como la serotonina, la dopamina, entonces a ellos se las brindan en las terapias de medicamentos, ¿no? Lo cual los ayuda a poder pasar este problema que ellos están sobrellevando. Entonces se han hecho ya muchos descubrimientos, muchos estudios, ¿no? En aquella época, como decían los alienados, ¿no? Los enfermos mentales, antiguamente en Lima había un hospicio que se llamaba de Santa Ana, que era solamente dedicado para las mujeres, ¿ya? Entonces, esa loquería, así se llamaba antes, la loquería de Santa Ana era para las mujeres, ¿ya? Para las mujeres que tenían trastornos mentales. Y el loquerío de San Andrés era para los varones, o sea, los separaron, ¿no es cierto? Entonces, y así poco a poco fueron avanzando. Cuando ya estos médicos llegaron al Perú, trayendo todos sus conocimientos, ya esto fue en el siglo, a inicios del 20, ¿no? Del siglo 20, ya todo esto ya fue mejorando, ¿no? Entonces, incluso trajeron enfermeras de Europa, de la parte de Inglaterra, a capacitar a enfermeras acá en psiquiatría, ¿entienden? Entonces, trajeron como a 3 enfermeras inglesas para preparar al personal de enfermería en el cuidado de este tipo de pacientes. O sea, todo poco a poco fue mejorando para este tipo de pacientes. Los conocimientos que se iban adquiriendo, todo lo que se iba estudiando, fue mejorando, ¿no? Entonces ya se fueron quitando esas ideas erróneas de que estas personas estaban poseídas o que estaban embrujadas, etcétera, etcétera. Entonces, viendo esta parte, empezamos con nuestra exposición, ¿ok? Lo que pasa, chicos, que hice formatear mi máquina y la verdad que se me ha puesto bien fastidiosito este centro. Un ratito, por favor.
Ahí está. Oh. Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, Sí, licenciada. Ok, ya jovencito, muchas gracias. Lo que pasa es que saben que he tenido ciertas dificultades, me han cambiado varias cositas que no soy experta con usted. Disculpen más bien, ya, gracias. ¿No? La introducción a la salud mental, sus definiciones, importancias, objetivos. Bien, existe un marco conceptual. Las tendencias, ¿no?, de conceptualización en este campo han ido evolucionando, como lo habíamos mencionado, y de la noción de locura, como lo habíamos dicho, de que se le conocían como las loquerías, ¿no?, los lugares donde tenían este tipo de pacientes, en otros le decían los alienados mentales. Entonces, desde la noción que se hablaba de locura o enfermedad psiquiátrica, bueno, ahora se habla pues de lo que es la salud mental, ¿verdad? Entonces, todo esto ha puesto un cambio en la perspectiva, ¿no?, de toda la acción, los medios, estrategias y políticas que, bueno, fueron cambiando, ¿no? Desde, por ejemplo, cuando les decía de que había una práctica de asilo y asistencia de los enfermos, hay también una fotito como los tenían con esas camisas de fuerza, ¿no?, que no podían ni moverse, porque les comento, cuando ustedes, cuando un paciente que tiene estos problemas, que están en crisis, muchas veces ellos tienen tanta fuerza que incluso entre dos personas hay que controlar. Cuando un paciente está en crisis, definitivamente se le tiene que trasladar a un hospital porque ellos necesitan una atención especializada. En ese aspecto, cuando están en crisis los pacientes, que a veces en el año se presenta una vez o a veces cada 2 años, depende de los cuadros. Pero si se tiene controlado, no hay problema. Pero a veces suelen que los pacientes no toman las terapias y lógicamente llega un momento en que entran en crisis. Entonces, estos pacientes tienen que ser definitivamente trasladados a un hospital, a la especialidad de psiquiatría. Bueno, entonces allí en esta especialidad, los profesionales ya capacitados para esta atención, lógicamente siguen las indicaciones médicas y controlan al paciente. Incluso a veces el paciente se le tiene varios días ahí hospitalizados hasta que ellos se van ya se van controlando cuadros y después se les son dados de alta, con indicaciones médicas. Y por eso le decía a ustedes que a ustedes, los técnicos, y como profesionales de la salud, y ahora si ustedes siguen esta especialidad, ¿no?, de la psiquiatría, la salud mental, entonces lógicamente también ustedes van a ayudar, van a capacitar y enseñar a las familias cómo llevar a sus seres queridos cuando se encuentran en problemas serios, o enseñarles a decirles en qué momento es que tienen que trasladar a su ser querido a un hospital, ¿no? Entonces, conocer todo eso y guiar a las familias para que ellos puedan también estar comprometidos en la atención de su ser querido afectado con estos problemas, ¿no? Entonces, ahora todo esto ha ido mejorando, ¿no? Los planteamientos más modernos, humanitarios, que se están brindando, ¿no? Este cambio ha puesto énfasis sobre todo, por ejemplo, ¿no?, en lo que es la prevención de la enfermedad y sus secuelas, ¿ya? Claro está, ustedes mismos lo han visto en las redes sociales, hoy en día se habla muchísimo, yo al menos he visto muchos videos muy lindos, los recomiendo mucho. Hay una página que es de Desansiedad, se llama. Hay una psicóloga, un grupo de psicólogos que te hablan de todo eso, bien bonito, yo los recomiendo, entren a YouTube y ahí van a encontrar a estos profesionales que les pueden ayudar muchísimo y te dan muchas ideas y muchos tips para que tú puedas también ayudar a personas que tienen esos problemas. Pero más que todo, hoy en día se da mucho énfasis, ¿no?, en la prevención de las enfermedades y las secuelas que puedan surgir. Entonces, muchos
muchos dicen, ¿no?, de que estas enfermedades también tienen un origen genético, ¿ya? De repente un abuelo, un bisabuelo, o papá, o mamá, de alguna de las ramas de los dos, ha habido una persona que ha tenido un problema de este tipo, y entonces alguien de la familia en otra generación suele presentar esos problemas, ¿ok? Pero, como les explico, hay una gran ayuda hoy en día que ayuda a detectar, ¿no?, a prevenir secuelas. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver que la promoción de los estilos de vida y comportamientos de salud, ¿no?, es muy importante, sobre todo considerando las estrategias del autocuidado individual, ¿no? Y sobre todo la participación activa de toda la comunidad y la sociedad en su conjunto, ¿no? O sea, comprometernos todos en conjunto en bienestar de nuestra propia comunidad, ¿ok? Entonces aquí se va a ampliar la comprensión de la salud mental, integrando aspectos biológicos, psicosociales y culturales. ¿Bien? Entonces aquí, biológicos, lógicamente, como estábamos conversando, en la parte propia de cada uno de nosotros, la parte que yo les decía a nivel neurobioquímico, ¿no? Porque en la química cerebral es lo que hay deficiencia de estas hormonas como la dopamina, la serotonina, que son, digamos, las hormonas, por ejemplo, la dopamina es de la felicidad, de la tranquilidad, ¿no? Entonces, hay aspectos de los aspectos biológicos, ¿no? Psicosociales, cuando hablamos, por ejemplo, del ambiente donde se desarrolla la persona afectada, y culturales también, ¿no? Ideas, creencias que hemos tenido muchas veces desde pequeños, ¿no? Entonces, todo eso influye, ¿no? Entonces se conoce, se ha hecho más estudios sobre eso, ¿no? Bien, aquí yo les muestro una fotito, miren, les voy a leer, es bien interesante, véanlo. Por ejemplo, vamos a... ya. Miren, chicos, ahí dice la isla de Poveglia en Venecia, o sea, en Italia, en Europa, ¿no? ¿Qué ocurrió, no? Ustedes saben que en el siglo XIV, XV, más o menos, hubo una epidemia, que fue solamente en Europa, de la peste negra, ¿no? La peste negra que se llamaba. Entonces allí murió mucha gente. Y ahí están viendo ustedes en esta imagen, un ratito acá, muchos restos de cuerpos humanos. Y en la imagen de abajo también la van a ver ustedes. Entonces, murió muchísima gente, ¿no? Entonces, había tanta gente muerta porque prácticamente esa peste diezmó a la población en Europa. Ya no había forma de cómo enterrarlos, ya eran en fosas comunes, imagínense, fue terrible aquella época, ¿no? Entonces, aquí esto de Poveglia dice, ¿no? Se ven ahí arrojaban cadáveres y seres moribundos, ¿no? Y bueno, en el siglo XX fue sede de un hospital psiquiátrico, ¿no? Esa isla, y los enfermos fueron tratados como conejillos de India, ¿ya? Imagínense, estamos hablando del siglo XX, eso ha sido el inicio del siglo XX, ¿ok? Aquí, por ejemplo, miren, ustedes están viendo los instrumentales, ¿no?, que se utilizaban, y miren cómo se hacían las terapias, ¿no? Y miren aquí los niños, pobrecitos, miren cómo los tenían encerrados como en unas jaulas de madera. Aquí no escapaban de los maltratos. Esta fotografía fue tomada en España en el año 1961, o sea, en el siglo XX ya, ¿no? Más de la mitad del siglo XX. O sea, han ocurrido siempre cositas que lógicamente no están problemas, ¿no? Bien, aquí vemos también en esta parte que en el Perú, aquí en nuestro país, existen características propias, ¿no? Que están influenciadas, lógicamente, por la parte económica, ¿ya? Económica, social, cultural. Esta se actúa en contra del desarrollo integral, ¿no? En contra de la salud mental adecuada, y influye también sobre, por ejemplo, la cotidianidad, o sea, lo que vivimos el día a día, la capacidad de ajuste de las personas
y afrontamiento a las crisis que se puedan presentar, ¿no? El acceso a los servicios de salud, ¿no? La calidad y eficiencia de los mismos. Entonces, en Perú hoy día, estamos en el siglo ya XXI, aún se vive todavía ciertas dificultades con respecto a esta calidad de atención, ¿no? A lo que refiere a la salud mental. ¿Sí? Entonces, todavía tenemos problemas. En sí, por ejemplo, el principio del reto, ¿no?, que la salud mental enfrenta como obstáculo en nuestro país es la pobreza. La pobreza, ¿ya? La pobreza. Por ejemplo, en nuestro país, según los estudios que han hecho, esta pobreza alcanza el 54% de la población, ¿ya? Y con un 21% de la población nuestra, que es el 21%, perdón, de pobreza extrema. El 21% de esta población vive en pobreza extrema. Imagínense que en este momento creo que somos más o menos 32 millones de ciudadanos, saquen sus porcentajes, ¿no? Entonces, y a pesar de todo esto, el reto y los problemas que se enfrentan, esos obstáculos que está presentando nuestro país, ¿no? Esto constituye una fuente de brechas en el acceso a los servicios de salud. Y vamos a ver entre el ámbito rural y en el ámbito urbano, ¿no? Entonces, y también sobre todo eso de la que separa de manera sensible a pobres y ricos. Vemos que la gente pudiente, por ejemplo, ellos, bueno, tienen los medios económicos para poder afrontar estas enfermedades y al menos tener controlado a sus seres queridos que tienen esta problemática. También este problema se encuentra asociado, por ejemplo, al desempleo también, ¿no? Y también hay dos, desde el punto de vista político, social, ¿no? Cabe también indicar que las condiciones de inequidades mencionadas generan fenómenos de gran implicancia para la salud mental en nuestro país. Vamos a hablar, por ejemplo, de la exclusión social, ¿ya? La exclusión social, por ejemplo, aquí, trata, ¿no? Constituye un telón de fondo de que algunos analistas, por ejemplo, aquí, muy bien, habla de las desigualdades, por ejemplo, en recursos y necesidades de salud entre las mujeres y los hombres. Desigualdad social, ¿no? Y también el desequilibrio que hay ahí, ¿no? Entonces aquí aparecen las diferencias entre los grupos sociales, ¿no? Los sexos, o sea, hombre, mujer, y las etnias, ¿no? O sea, las culturas. En nuestro país es multicultural, lo conocemos nosotros. En nuestro país existen muchas etnias nativas. Ustedes, por ejemplo, si viajan a la selva peruana, ahí hay un montón, hay un buen número de tribus, etnias nativas, con sus propias costumbres, y son ciudadanos como nosotros, y que muchas veces la atención de salud no llega a ellos. Hay que reconocer también esas fallas que hay todavía. Entonces, en el caso de la exclusión social, ¿no? Bien, entonces también aquí sostienen que los problemas de salud mental se asocian a la pérdida de la productividad, también al ausentismo, discapacidades, a accidentes y el uso inapropiado de los servicios médicos, ¿no? Por ejemplo, siendo el Perú un país con alto índice de desempleo, muchas veces desempleo, impide en muchos casos la vida familiar y el establecimiento y el mantenimiento y reforzamiento de las redes de soporte social. ¿Qué sucede? Hoy en día, por ejemplo, un padre o una madre de familia sale a trabajar a las 5 de la mañana y está regresando muchas veces a las 5 o a las 6 de la tarde. En otros casos, más tarde. Entonces, muchas veces los hijos que dejan en casa están solos, no están bajo el cuidado de una persona adulta que pueda brindarles una atención adecuada. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces, también todo ese panorama influye en este problema de la exclusión social, ¿no? Los padres
Muchas veces no conversan, no conocen qué problemática viven sus familias. Entonces es muy importante también tenerlo presente. El ambiente entre lo rural y lo urbano, ¿no? Generalmente familias enteras que viven en las partes rurales, alejadas de las ciudades, muchas veces tienen dificultades para acudir a los servicios de salud. Y bueno, en las partes urbanas, en las zonas urbanas, ellos tienen más asequibles, ¿no? Los servicios. Entonces ahí todavía esa exclusión, ¿no? Configurando ese espectro de la inequidad, o sea, de esa desigualdad que se presenta, ¿no? Bueno, también se está hablando, ¿no? La exclusión social también afecta el derecho al trabajo de las personas. Y es bien amplio realmente este punto de factor, digamos, que condiciona este problema, ¿no? La anomia, ¿ya? Este también viene a ser un fenómeno que es bueno resaltarlo, y es producido, ¿no? En una población que ha sido afectada por el terrorismo y la pérdida de sus instituciones democráticas en un periodo de 2 décadas. ¿A qué se debe esto de la anomia? ¿No? No hay nombre, digamos. ¿Por qué? Porque ustedes saben, Perú vivió una etapa muy triste en la historia triste y negra de nuestro país en los años 80. Perú vivió una etapa de terrorismo, en la cual imagínense que ustedes sean niños de 5 años y que llegan a tu casa, y esto ocurrió en la vida real, en Ayacucho empezaron estos problemas, en otras partes de la sierra peruana, llegaban estas personas, sacaban a los padres, a la mamá, al papá, y los asesinaban delante de los niños. Ahora imagínense ustedes que aman a sus padres y que vean morir a sus padres en manos de esas personas malvadas. ¿Qué queda en estas criaturas? A ver, díganme, ¿no? Qué dolor tan grande. Ese vacío que deja el que no crezcas con tus padres. A eso se refiere esta norma. De todas esas personas, que son un gran número, que sufrieron esta terrible realidad. Entonces, muchas personas de nuestro país, de las zonas altoandinas, huían y vinieron acá a refugiarse en la costa. Entonces, surgiendo definitivamente por este problema, otras problemáticas, lógicamente agudizándose, los servicios, se congestionaron las ciudades de la costa peruana, y entonces hoy día estamos viviendo ese resultado de aquella época, ¿no? Una superpoblación en la costa peruana. Más del 50% está en la costa peruana. Y no han regresado a sus lugares de origen, ¿sí? Entonces, esta anomia se produjo en esta población por este problema social y la pérdida de sus instituciones democráticas en aquella época, ¿no? Entonces hubo mucho dolor, muerte, destrucción, porque el país, nuestro país, que ya estaba avanzando, retrocedió muchos años más. Aquí yo recuerdo, nos explotaban las torres de alta tensión, nos quedábamos sin energía eléctrica, después estábamos oscuras varios días, bien triste fue eso, terrible. Bien, entonces, todo esto, ¿no? Trajo como consecuencia, ¿no? Ya por tratar de ir mejorando las situaciones, todo, ¿no? Se crearon códigos de normas, de valores éticos, entonces, se va a ver, ¿no? Que esto lesiona muchas veces las posibilidades de desarrollo del ser humano y de las instituciones u organizaciones comunitarias, que, bueno, hoy día lo estamos viviendo también, ¿no? Vamos a ver también que las personas se encuentran desprovistas de muchas veces también de normas, valores que pueden darle sentido a sus actos y orientación a las realizaciones de su vida, ¿no? Es como frustración que se vive, ¿verdad? Entonces, podría explicar, por ejemplo, resultados como de estas problemáticas como el pandillaje, que lo estamos viendo hoy en día, ¿no? Los pandilleros que hacen mucho daño a las personas,
y a la propiedad de las personas, ¿no? Sus casas, las barras bravas, falta de cultura, de educación, estos jóvenes equivocados, entre ellos se golpean, se maltratan y destruyen la propiedad privada. Bien, también estamos viendo el aumento de la criminalidad y muertes violentas, ¿no? Por homicidios, incluso muchos cuadros también de suicidios, ¿no? Suicidios también debido a situaciones psicoemocionales, ¿no? Como las depresiones. Ya, hubo también muchos accidentes de tránsito que lógicamente dejan lisiados a muchas personas y a otros lógicamente mueren en este proceso. Y vamos a ver también valorar el telón de fondo, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar, que lo estamos viendo hoy día. La violencia contra la mujer, ¿no? La violencia contra la mujer, contra los hijos, el padre maltrata a la madre, o sea, un ambiente muy disfuncional, ¿no? Para la crianza de los hijos. Y lógicamente, cuando se vive en un ambiente así, el niño, la niña, no tiene otra guía. Entonces, ellos lo ven como algo normal, muchas veces, ¿no? Pero ellos se ven afectados en el aspecto de cuando ven que golpean a su mamá, ¿no? Que la maltratan verbalmente, físicamente. Para un niño es algo muy doloroso, muy chocante ver esas situaciones, vivir esas situaciones, ¿no? Que lógicamente traen como un trasfondo el abandono o la deserción escolar, ¿no? El niño no quiere estudiar, está deprimido, el abandono de los niños, ¿ya? El maltrato a los niños. Entonces, todo eso se está viendo, ¿no? Y muchas veces también la indiferencia del Estado y la sociedad frente al dolor, ¿no? Y la miseria moral. Entonces, son muchos los puntos, digamos, factores, ¿no? Que trae esto, ¿no? Bueno, también esto expresado también con la corrupción que estamos viviendo hoy en día y esto no lo podemos tapar con un dedo. Ustedes lo están viendo en las noticias, en los noticieros, ¿no? Entonces, la situación que se está viviendo, ¿no? La descomposición de la organización social. Nunca en la historia hemos caído tan bajo con respecto a esto, ¿no? De la corrupción. Yo digo, por ejemplo, qué mal ejemplo para nuestros jóvenes como ustedes que estén viendo estas situaciones tan horribles de las que gobiernan este hermoso país, ¿no? Desgraciadamente es así. Entonces vemos que pobreza, exclusión social y anomia, lógicamente, y hemos visto todo lo que afecta, ¿no? A los derechos de la persona humana. ¿Sí? Entonces, son factores condicionantes, ¿no? Que afectan a su vida integral de la persona, ¿no? Sí, en el aspecto físico, emocional, social, etc. Entonces, ahí vamos a ver, miren, acá ustedes lo decían hace un ratito, y la salud mental, por ejemplo, ¿no? Estado de bienestar del individuo, él es consciente de sus propias capacidades, como ustedes en este momento son personas que son conscientes de sus propias capacidades, pueden afrontar tensiones, ¿ya? Y que tú también puedes trabajar de forma productiva y fructífera. ¿Por qué? Porque te sientes bien, estás orientado en tiempo, espacio y persona. Y aparte que tú eres capaz de hacer una contribución a tu comunidad. ¿Sí? Entonces, eso es la salud mental, ¿no? Tu bienestar, tus capacidades cognitivas, que te sientes bien. Entonces, todo eso hace de que tú te sientas bien sano, ¿no? En el aspecto, hablando del aspecto mental, ¿ya? Generalmente los servicios de salud mental adolecen muchas veces de una grave escasez de recursos humanos y económicos. Eso es lo que se está viendo hoy día. A pesar de que hay las estrategias, ¿no? De salud mental en el MINSA, o sea, en el Ministerio de Salud,
en toda la seguridad social, incluso, ¿no? Entonces, las personas que tienen este problema tienen derecho a recibir una atención adecuada al tratamiento de estas enfermedades. Bien, vamos a ver también que los recursos de atención sanitaria se destinan, por ejemplo, al Sistema Integrado de Salud Mental, que es una estrategia también, ¿no? A la atención y tratamiento especializado de los enfermos mentales, ¿ok? Pero más que todo, promoción de la salud mental. Es lo que se está haciendo, se está trabajando hoy en día mucho, la promoción de la salud mental, ¿sí? Por ejemplo, jovencitos, yo sé que muchos de ustedes trabajan, estudian, todos estamos pasando por problemas de diferente índole, sean económicos, emocionales, etcétera, etcétera. Ustedes, jóvenes, ¿cómo se podrían ayudar ustedes mismos y ayudar a otros en estos momentos, ¿no? Promocionando, por ejemplo, enseñando a otros jóvenes, en vez de ver, aconsejándoles, ¿no? Que en vez de ver películas de violencia, de matanza, de cosas negativas, mejor recomiéndenles un buen libro, que escuchen buena música, que se distraigan, salgan a un parque a practicar deportes. Entonces, de esa manera, tú los estás ayudando a ellos a que su salud mental esté ok, ¿no? Entonces, promocionemos la salud mental. Y es una gran ayuda. Escuchar música clásica, por ejemplo, y de esa manera tú los estás ayudando, ¿ok? Bien. Vamos a ver también en esto de la promoción de la salud mental, el desarrollo de los recursos y las capacidades de la persona, la mejora de la situación socioeconómica. Eso sí ayudaría muchísimo, ¿no? Muchísimo en esta problemática que estamos viviendo el día de hoy. Promover la salud mental durante todo el ciclo de vida es garantizar a los niños, por ejemplo, un comienzo saludable en la vida y evitar trastornos mentales en la edad adulta y la vejez. ¿Se dan cuenta? Entonces, desde ya, a tomar manos a la obra. Todos sabemos que la salud, como un derecho, es un derecho de todos. El disfrute del mayor grado posible de salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin discriminación. O sea, es el derecho de todos los seres humanos, ¿ok? Y bueno, vamos a ver que en esto de la promoción de la salud, ¿sí? Podemos ayudar en el desarrollo de habilidades, ¿ya? De habilidades, por ejemplo, personales, ¿no? Generar también mecanismos administrativos para que se brinden recursos, ¿no? Que faciliten a las personas y grupos tener mayor control sobre su salud y mejorar. ¿Sí? Entonces, se busca en sí trabajar en eso, lograr un estado de bienestar físico, mental y social en el que los individuos y los grupos puedan tener la posibilidad de identificar y lograr aspiraciones, satisfacer sus necesidades y poder cambiar o hacer frente a su entorno, ¿no? Entonces, esto es muy importante, trabajar en ese punto, ¿ya? Aquí. Ahí está. Vamos a hablar, por ejemplo, de la psiquiatría, aquí a grandes rasgos. La psiquiatría peruana se considera, por ejemplo, recuerden el nombre de Herminio Valdizán, fundador de la psiquiatría peruana, ¿ya? Herminio Valdizán. Incluso hay un hospital en Lima, de salud mental, que lleva su nombre de este médico. Herminio, ¿quién es el fundador de la psiquiatría peruana o el padre de la psiquiatría en el Perú? Herminio Valdizán, ¿ok? Bien. Esta historia, los antecedentes, como habíamos conversado, tiene una protohistoria, ¿no? Unos médicos precolombinos en la colonia de las loterías, como les decía, de los hospitales Santa Ana y San Andrés, y toda la historia que se extiende y comprende el primer asilo u hospicio de insanos, que así se llamaban antes, fundado en el 1859 por José Casimiro Ulloa, uno de los médicos que les comentaba, ¿no?
En el siglo XX, ya está en el siglo XX, se instaura la psiquiatría propiamente dicha por Herminio Valdizán, ¿no? Ahora vemos también que la filocolonia de la Magdalena fue llamado con propiedad Víctor Larco Herrera en homenaje a su principal benefactor, porque él fue el que donó el terreno para construir ese hospital. Fue el primer hospital mental, de salud mental en nuestro país, ¿ya? Entonces, quien sucede a Valdizán, cuando ya Valdizán muere, más o menos en el año 1930, el que lo sigue es Baltasar Calavero Prado, otro médico, que siguió la batuta de este médico Herminio Valdizán, el padre de la psiquiatría en el país. También debe recalcarse la importancia del Hospital Víctor Larco Herrera en la formación de todos los psiquiatras y del personal especializado para la asistencia cabal de los enfermos mentales. Víctor Larco Herrera es el hospital pionero y formador de los médicos psiquiatras en el país. Para quienes desean ser psiquiatras, por ejemplo, en la década de los 50 existían dos opciones. El hospital psiquiátrico, con el magisterio del profesor Honorio Delgado, y el Hospital General El Obrero, que era de la Seguridad Social, así se llamaba el primer hospital de la Seguridad Social en el país. Después se le llamó Hospital Obrero. Este es el hospital que está ahí en Lima, ahora de la Seguridad Social, que está en la Avenida Grau en Lima, ¿ya? Ahí está, mire, por ejemplo, esto es lo que era antiguamente, en estos locales antiguos asignaban a los pacientes con problemas de salud mental, ¿no? Ahí está el hospital Víctor Larco Herrera. Ahí está Cayetano Heredia, uno de los personajes egresos de la medicina en nuestro país, Casimiro Ulloa, hasta Herminio Valdizán en el siglo XX, Honorio Delgado, otros médicos, y así han seguido un gran número de personajes egresos que resaltan en todo lo correspondiente a la salud mental en nuestro país. Y en el año 1918, ya prácticamente segunda década del siglo XX, se crea el asilo de Magdalena, ¿no? Llamado desde 1930, ya en la tercera década del siglo XX, Hospital Víctor Larco Herrera. Se llama así, pero después ahora tiene el nombre de Víctor Larco Herrera, que fue por mucho tiempo el hospital mental a nivel nacional, el único, ¿no? Así empezó. Ahí está. Y vamos a ver, por ejemplo, Centro para Enfermos Mentales, el asesor, que fue del año 1961, el segundo hospital psiquiátrico, Hospital Herminio Valdizán, está. No se puso en funcionamiento en la década de 40, fue denominado después Hospital Herminio Valdizán. Ahí está la fotito de Herminio Valdizán. De repente algunos de ustedes van a ir a trabajar en esos hospitales, ¿no? Pero bien, el Instituto Nacional de Salud Mental, por ejemplo, vamos a ver Honorio Delgado y Bello Noguchi. Honorio Delgado, un médico peruano, y Bello Noguchi, un médico japonés. ¿De qué se trata de esto? Miren, les cuento. Ya en el siglo XX, en el año 1979, ustedes no estaban en el pensamiento de sus papitos, se suscribió un convenio, ¿no?, de cooperación entre los gobiernos de Perú y Japón, ¿ya? Estos establecían los principios generales para el desarrollo de un centro de salud mental, fíjense, comunitario, ¿no?, proyectándose lógicamente a la comunidad. Entonces, llamado San Juan Bosco en aquella época. Posteriormente, el 1 de julio de 1981, se solicitó el cambio del Centro de Salud Mental por el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado y Bello Noguchi, ¿ya? ¿Y por qué? Bello Noguchi fue un médico japonés, investigador, muy sabio, que descubrió enfermedades de salud mental que eran producidas por las espiroquetas de la sífilis. O sea, la sífilis, ustedes saben que es una enfermedad de transmisión sexual terrible, porque esta enfermedad afectaba a todos los órganos, más que al cerebro, incluso por eso es que ellos estudió este señor Hideo Noguchi,
estudió esta enfermedad que era producida, producía como consecuencia enfermedades de salud mental. ¿Okay? Entonces, ese convenio que se hizo de Perú y Japón fue con esa finalidad, ¿no? De que se forme un hospital que investigue y que brinde una atención adecuada a los pacientes ya en el siglo XX, ¿se dan cuenta? Bien, la inauguración de este hospital se llevó a cabo el 11 de junio de 1982, ¿ya? Ya estaba el presidente, ¿cómo se llama? Fernando Terra, ¿no? El presidente de la Terra, Fernando de la Terra, ¿no? Entonces, ese es su segundo periodo, ¿no? Debido al sismo ocurrido en agosto, escúchenme, aquí en Ica, que fue en el 2007, por el encargo especial del Ministerio de Salud, el Instituto desarrolló un estudio epidemiológico de salud integral en la ciudad de acá de Ica, como replicación por desastres naturales, ¿no? Vinieron mucha ayuda acá a la zona de Pisco, ¿ya? Donde fue el epicentro de ese terremoto. Incluso vinieron psicólogos, psiquiatras, para ayudar a los niños huérfanos que quedaron con traumas postraumáticos, o sea, con shock, quedaron en shock postraumático, se dice esos cuadros de niños que quedaron mudos de la impresión de ver cómo se caían las casas, cómo aplastaban a las personas, terrible, ¿no? Entonces, estas criaturas han estado mucho tiempo con estos traumas y por eso llegaron grandes grupos de profesionales a trabajar con estas criaturas. Bien, aquí, por ejemplo, hablamos de la parte del señor José Casimiro Ulloa, que fue uno de los discípulos de Cayetano Heredia, los fundadores. La atención de los enfermos mentales en mediados del siglo XIX no difería en absoluto de lo que se brindaba en el periodo colonial, ¿no? Aquí los enfermos mentales eran recluidos en la famosa lotería, la más conocida, la lotería de Santa Ana y San Andrés. En 1850 se contrató a Ulloa para que se haga cargo de las loterías y Ulloa emprende una campaña para construir un hospicio, se le llamaban antiguamente, ¿no? Un hospital, pero es un hospicio, dicen, en el cual alojara a estos infortunados pacientes y le asignaban para este fin la Quinta Cortés, o sea, una casona era, ¿no? Que lógicamente no estaba adaptada para este tipo de atención, nada, pero eran los inicios, ¿no? Entonces el nuevo local denominado oficialmente después Hospicio de la Misericordia, que se lo llamaron, fue conocido popularmente como el manicomio del Cercado, porque está en el Cercado de Lima. Su contribución al tratamiento científico de las enfermedades mentales fue continua. Ulloa, en plenitud de sus facultades y su producción intelectual, fallece de modo imprevisto a los 62 años en Arequipa, el 4 de agosto de 1891, imagínense, en el siglo XIX, ¿no? Honorio Delgado, otro personaje, hizo una notable carrera de docente, el cual inició en la Universidad Mayor de San Marcos. Ustedes saben que es la primera universidad de América del Sur, ¿no? En el año 1962, debido a la politización, o sea, de política de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Marcos, el doctor Honorio Delgado renunció junto al doctor Alberto Hurtado y la mayoría de catedráticos, constituyéndose la Unión Médica Cayetano Heredia, que fundó la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que todos la conocemos. Esta universidad, Cayetano Heredia, es una gran universidad que es reconocida, está certificada, licenciada, acreditada a nivel del mundo. Es una de las mejores universidades que tenemos en el país en cuanto a preparación de profesionales de la salud, y es muy conocida, de la que fue su primer rector, aquí Honorio Delgado, por elección desde el año 1962 hasta el año 1966. ¿Sí? Bien. Y así vemos, por ejemplo, ¿no? De que al transcurrir del tiempo, los años han ido pasando, hemos visto muchas cosas que han ido sucediendo, la población ha ido creciendo, y siempre se ve, ustedes lo van a ver en la práctica, que hay siempre deficiencias con respecto a lo que es
la salud mental, ¿no? O sea, más que todo una atención de este tipo de pacientes, ¿ya? Entonces, a ver qué piensan ustedes, chicos, con respecto a lo que hemos conversado hoy día. A ver qué dice la señorita Hernández Barahona. A ver. A ver. A ver qué dice la señorita Barahona Hernández. ¿Qué piensas de todo lo que hemos conversado, de la historia, lo que ha ido sucediendo a través de la historia en el país, ¿no? En cuanto a la salud mental en nuestro país. Desapareció la señorita Hernández. ¿A dónde se fue? Bien. Miss, buenas noches. ¿Qué pasó? Ay, Miss, disculpe, sino que mi hijita me está pidiendo su cena. Ah, ya. Una aportación del tema que hemos tratado rápidamente para que le dé su cena al niño, ¿ves? Ah, ya. ¿Qué opinas sobre el tema? Claro. Lo que hemos conversado un ratito. Ah, ya. Bueno, Miss, sobre todo como nosotros como futuros profesionales de salud debemos conocer muy bien este tema porque a veces hay familias que nos pueden alguna vez contratar para cuidar a un paciente con algún tipo de enfermedad mental. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para ese tipo de situaciones. Muy bien. Muy bien. Porque es difícil a veces tratar con pacientes con trastornos mentales porque por lo mismo de esa enfermedad a veces sus reacciones son un poco impulsivas. Entonces nosotros debemos estar preparados para eso. Lógico, hay que Sí. prepararse, hay que prepararse. Ajá, y sobre todo que algunos tienen medicación, bueno, la mayoría de ellos. Definitivamente que ellos necesitan medicación, así es. Ajá, entonces nosotros tenemos que estar preparados también sobre todo sobre las vías de administración, lo que hablamos en el periodo anterior, porque algunos no todos son vía oral, a veces son por endovenoso. Así es. Ajá, depende de las circunstancias. Claro. Entonces todos esos temas son muy importantes para nosotros como profesionales de la salud. Muy bien, Hernández, muy bien. Bien, a ver, ¿quién más quiere aportar algo más? A ver. ¿Quién más? A ver qué dice el joven Josué Guamán. ¿Qué dice el joven Josué? Hola. Buenas noches, licenciada. Hola, joven. Buenas noches. Sí, licenciada, sobre todo el tema muy importante, ya que nos ayuda a nosotros a tener la información correcta de cómo podemos actuar ante una situación de los pacientes que tienen esa condición, ¿no? Sobre todo también saber de dónde parte o cómo esto ha ido avanzando a través de la historia para tener la teoría. Y en muchos casos también explicar y dar a conocer ello, ¿no? Ya que es muy importante. Justo el día de hoy estuve en el hospital y pude ver a un niño que tenía un problema, una limitación, y la enfermera le decía a la madre que le hablara al niño, ¿no? Tenían que tomarle una tomografía. Y el niñito, pues, no hablaba muy bien y estaba muy inquieto, estaba en la camilla. Entonces la enfermera se acercó y le dijo, ¿no? Al niñito que tenía que estar tranquilo. Y para que el niño pudo comprender, entró a sacarle la tomografía y salió tranquilo, ¿no? Y es como la enfermería influye mucho también en esto para poder educar a la madre y también darle al paciente esa confianza, ¿no? Entonces sí, debemos de tener esta información siempre presente, ya que si no estamos informados, pues lamentablemente no vamos a saber cómo educar también a la familia para que pueda ayudar al paciente con esas limitaciones. Muy bien, Josué, muy bien. ¿Se dan cuenta, chicos? Muy importante, ¿ven? Que se capaciten, que estudien, que investiguen sobre este tema. Las enfermedades mentales son muchas, sus manifestaciones son muy diversas. Entonces tú, como futuro profesional de la salud, tienes que capacitarte, tienes que entender
conocer, diferenciar, para que tú puedas brindar una adecuada atención de salud a esas personas y a la familia también, ¿ya? Entonces, la función educadora que tú también tienes se va a ver muchísimamente plasmada hacia la familia del paciente, tanto al paciente como a su familia. Ya lo van a ver a lo largo de nuestro curso y les pido que también estudien más, investiguen, y les invito a que entren a su plataforma y desarrollen su tareita, ¿ya? Chicos, escúchenme, su tareita. Les he dejado una tarea, como siempre se las dejo. En esta primera semana no tomo evaluación, pero la siguiente semana sí. Pero lean a conciencia, investiguen, busquen. No hagan copiar y pegar, copiar, eso hacen daño. Es muy importante que ustedes amplíen sus conocimientos, porque cuando tú lees, tú conoces la palabra escrita, aplicas tu comprensión lectora, etc. Entonces, eso te va a ayudar a enriquecer, a alimentar tu cerebro con nuevos conocimientos que te va a facilitar, una mejor atención a tus pacientes. Entonces, desde ya les pido, no se dediquen, chicos, a hacerse daño a ustedes mismos o a engañarse a ustedes mismos. Estudien. Ya ven, miren qué bonito me han explicado, porque eso significa que han atendido, han escuchado, han analizado, y yo sé que los ha motivado a seguir investigando, y eso es muy bueno, muy bueno. Entonces, ya los invito a que entren a su plataforma, resuelvan su tareita, no permitan que otros amigos se las pasen, se las peguen, no se hagan ese daño, porque a la larga, cuando ustedes estén en el campo clínico, se van a dar cuenta, pero ¿qué se hace en este caso? ¿Qué en lo otro? ¿No? Lógico, tú tienes que practicarlo, leer, aplicarlo, para de esta manera tú ya sabes que se hace cuál o tal caso. Entonces, de eso se trata la investigación que ustedes van a hacer también, ¿no? ¿Ya, chicos? Entonces, ya saben, a partir de la segunda semana empiezan las evaluaciones, ¿no? Y en la cuarta, como siempre, ya saben ustedes, se hace una evaluación final del mes, ¿no? De las 4 semanas. Y yo les recomiendo para que no se les junten los conocimientos, los dos. Entonces, no esperen a la última semana, faltando unas horas para el examen final, recién agarrar los estudios. No, toda la semana. Ahorita lean, por ejemplo, todo lo que concierne esta clase chiquita. Luego hagan su tareita a conciencia, envíenla, y así la segunda semana, clase dictada, clase estudiada. En la segunda clase dan una repasadita a la primera, y así siguen, y de tal manera que el conocimiento se va afianzando y ustedes no van a tener necesidad de estar perdiendo mucho tiempo en volver a repasar y todo eso. Entonces, yo les recomiendo que hagan eso, estudien, clase dictada, clase estudiada, reforzada, etc. Entonces, de esa manera, ustedes van a poder aplicar bien sus conocimientos, lo van a tener grabados y lo van a poder, resolver sus exámenes, sus evaluaciones, ¿ok? ¿Hay alguna preguntita más por allí? ¿O alguien que quiera también participar? A ver, yo desde ya les digo que su presencia es muy importante porque en este Zoom se está evaluando también la parte actitudinal, ¿ya? Entonces, tienen una evaluación actitudinal ustedes aquí, ¿ok? A ver, ¿qué dice la señorita Taipe Machaguay? A ver, su aportación de Taipe. María Taipe. Buenas noches. Hola. Sí, sí te escucho, hija. Sí, el tema es muy interesante, ¿no? Para poder saber más sobre el tema. Yo le cuento un caso, yo tenía un vecinito Ya. que tenía un problema de salud mental, que no estaba bien, que necesitaba apoyo de un familiar, no de su papá mismo. Ya. Y bueno, el papá como que le ayudaba, o sea, le ponía como que no alterarse, no hacer por ejemplo, salir, todo eso. Y bueno, el papá falleció y el chico se quedó solo, no había nadie, ni un familiar, ¿no? Porque
que le pudiera ayudar. Ay, qué triste, Dios Y mío. bueno, le tuvieron que llevar a un centro de rehabilitación para que pueda, a él mismo poder ayudarse, ¿no? Para que pueda más que todo valerse por sí mismo, Ujú, ¿no? por Y eso. con apoyo de sus familiares. Claro, mire, cuando hay esos casos de orfandad, se llama siempre a los, se da, ¿no?, a conocer el caso al Ministerio de Salud, a las autoridades que se encargan de ese niño, ¿no? Porque es un menor de edad que quedó en abandono. Entonces, porque los padres han muerto, seguro, y entonces, pero siempre hay familiares, alguien que los rodea, pero a veces cuando vienen de otros lugares lejanos, es bien triste eso es lo que sucede en los niños, ¿no? Terminan pues en las casas de niños huérfanos, ¿no? Entonces, eso, si ustedes detectan estos casos, siempre es bueno dar parte y conocimientos a las autoridades, ¿no?, de nuestra zona, de nuestra comunidad, para que esta criatura no quede en total abandono y orfandad, ¿no? Y ya haciendo eso, tú estás haciendo bastante, ¿ok? Muy bien, Taiten. Bien. A ver, ¿qué dice Yamile Lizárraga? Señorita Lizárraga. Buenas noches, Hola, licenciada. señorita, ¿cómo está? Buenas noches. Siento que es un tema y curso muy interesante, ya que esto nos va a ayudar a complementar la salud. Sí, Como si bien es cierto, en la actualidad muchos jóvenes y adultos inclusive han sufrido en la pandemia sí, porque se les ha cortado la cercanía social que tenían con las personas y así todo es, eso. sí. Entonces, de cierta manera ha afectado. Y para nosotros tener una salud óptima también es prestarle muchísima atención a la salud psicológica que podemos tener, ya que eso va a influir en la salud tanto física, social y en todos los factores. Muy bien, señorita Lizárraga, muy bien. Me da gusto escucharlos expresarse de esa forma, me encanta, yo los felicito. Chicos, sigan estudiando, sigan esforzándose, sigan comprometiéndose en su propio crecimiento personal, ¿no?, en su propio desarrollo profesional, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, chicos, quiero ver, a ver un ratito, solamente los que voy a mencionar son los que no los he registrado porque no los vi, ¿ok? Los demás que no llame es porque ya están registrados, ¿ya, chicos? Mata llegó, quiero saber, por favor. Cabrera Lengua. Ya. Espinosa Cabrera Vivian. No la veo. Flores Vázquez Fabiola. Guamaní Guayua. Rosalinda. Mendoza Almora. Ormeño Siguas. Peña Isasi. Reyes Pecho. Siguas Muñoz. Zúñiga Oré. Bien, los demás sí ya están todos registrados, ¿ya? Bien, chicos, no se olviden de presentar sus tareitas, entren a su plataforma, revisen la información, que yo mañana estoy pasando el video, voy a esperar a que se procese y ya lo subo, ¿ya? Muchas gracias por su participación, por su presencia, y no fallen a nuestro horario, nuestras clases son los días, a ver qué dice César, ¿ya? Nuestras clases son los días, disculpe, un ratito, César, los días martes, ¿no? A ver, un ratito, nosotros nuestras clases de, ahí y he colgado el horario también ahí en su plataforma, ¿no? Nuestros Zoom son los días martes, ¿no? Martes y jueves son los días que ustedes tienen que entrar y registrar su asistencia, no lo olviden, jovencitos, ya. Dime, César, tu aportación, dime. ¿Me escucha? Sí. Sí, quería hacer una consulta con respecto a la evaluación. Ya. A la evaluación, quería consultarle si iba a venir ese tema o de otros temas. Ya. Muy bien, Jesús. Jovencitos, cuando nosotros evaluamos, acuérdense que es, por decirte, la clase 1 va a venir más que todo en la actividad 4, en el examen final,
que abarca todas las 4 semanas, ¿ya? La que viene en la semana 2, o sea, la siguiente semana voy a evaluar solamente la semana 2, ¿ok? La semana 3 en la semana 3. Y la 4 va a abarcar la semana 1, 2, 3 y 4, ¿ok? Así es que hacemos, ¿ya? Esta parte se va a evaluar al final, porque a mí no me gusta tomar un examen de frente que llegan ustedes, ¿ok? Por eso. ¿Alguien más? ¿Alguna preguntita de repente? Bien, chicos, entonces agradezco su participación, su presencia en esta clase y no fallen, ya sigan estudiando y comprométanse a continuar, ¿no? Y a ver qué dice Julia. Julia, Niquilla. Dime. Licenciada, disculpe, yo no puedo ingresar a mi plataforma todavía, por lo que hoy día supuestamente iba a realizar lo que es el pago para completar mi matrícula, Ya. pero por donde yo vivo no hay agentes que estén autorizados. Bueno, hay un agente que está autorizado, pero dice que hoy día no hay atención, por lo tanto mañana va a haber y no voy a poder ingresar si he bloqueado mi plataforma y no voy a poder marcar la asistencia. Uy, Julia. Julia, ¿sabes qué? Haz una cosita. Trata de mañana acercarte a ver ese problemita, ¿ya? Comunica esto al intranet para que ellos tomen en cuenta en el momento que yo lo voy a tener en cuenta aquí, ya, sobre tu justificación, ¿ya? Ya, licenciada. ¿Ya? Gracias. Pero como ya te digo, haz presente esto también para que puedas tener acceso a tu plataforma, si no te vas a perjudicar, ¿ya? Es muy importante que sí, estés activo para que no te perjudiques. Ok, muy bien, Quilla. ¿Alguien más, algún problemita que tenga? Bien, entonces con el joven delegado, el joven Ramos Cagua, con él nos vamos a estar comunicando. ¿Él sigue siendo el delegado o van a elegir a otro joven? No sé. Sigue siendo nuestro delegado, ¿verdad? Ya. Muy bien, chicos. Entonces con él estamos en contacto. ¿Ya? Cualquier cosita, voy a ver si lo tengo en esta joven, porque de repente he borrado números, no sé. A ver un ratito, por favor. Vamos. Ah, sí. Vamos, Carlos. Ya. Este es un número de joven, ¿ya? Ok. Ya. Dime. Disculpe, pero el compañero Rolando creo que dijo de que no iba a poder ser el delegado mismo. Íbamos a elegir otro delegado para la tutora. Ya, pero mientras tanto yo estoy en contacto con él, porque ¿cuándo van a elegirlo? Eso es lo que quiero saber. Porque ¿con quién me voy a comunicar? O María Claudia, ¿tú puedes hacer el papel mientras eligen a su delegado? Ay, yo pero ahorita no tengo lo que es mi celular está un poco fallando. ¿Quién es su tutora? La Emilia Pelino. Ya, conversen con ella pues, pero yo quiero tener contacto con alguien, porque si no, ¿cómo me comunico si hay algún cambio, alguna cosa? Mientras tanto puedo comunicarme con el joven Ramos. Claro, hasta que elijan el nuevo delegado y decídanse rápido, chicos, porque no podemos dejar pasar el tiempo. Sí, si desea, por el momento yo puedo ayudar en ese trabajito. En ese caso, por mientras. Ya, a ver, Hernández, ¿cuál es tu número? 900. 16. 45. 56. 56, ya, tu teléfono. Voy a ponerlo entonces acá, ¿ya? 916, 45, 56, ok. Sí, mismo. Señorita Hernández, entonces estamos en contacto. Muy amable, muchas gracias. Y chicos, únanse, trabajen, comprométanse y todo va a salir bien, ok. Ya, cuídense y nos vemos la próxima semana, ¿sí? Bye, bye. Hasta luego, Miss. Gracias, cuídense. Hasta luego, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, Miss. Gracias. Feliz día, licenciada. Muy bien por su participación, muy bien. Sigan, chicos. Un feliz día, licenciada.
Ay, gracias, jovencito. Muchas gracias también a aquellas jovencitas que son bonitas, que son también, lógicamente, damas, mujeres luchadoras, guerreras, emprendedoras, porque así somos las peruanas, ¿ok? Sigamos trabajando, chicos, ¿ya? En mejorar nuestra propia vida, mejorar la vida de nuestra familia, de nuestros hijos. Bye, bye. Un beso, cuídense. Hasta luego. Chao, Yasmín. Yasmín, ¿tu apellido cuál es? Ah, ya, Chacaltana. Sí, Chacaltana González. Sí, ya te vi. Muy Ya, bien, ok. jóvenes, cuídense. Bye, bye.